empezar, quiero agradecerles su presencia hoy aquí, en esta mañana de sábado, para compartir unos momentos con los libros. Estoy convencida de que tendrán su recompensa, ya que tanto el libro que presentamos como los participantes en esta charla lo merecen sobradamente. Me acompaña María Bueno Martínez, licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Granada, escritora cuyo último libro versó sobre el viaje a Granada de Pío Baroja en 1924, editora de poesía y miembro de la Academia de las Buenas Letras de Granada. También me acompaña Rosa Toro Ballesteros, poeta y profesora e investigadora de la Facultad de las Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada. Mi nombre es Pilar Caracuel Sánchez, soy diputada de Cultura y Educación de la Diputación de Granada. Ante todo, deseo congratularme con todos ustedes de que estemos otro año más aquí, disfrutando en este precioso día de la Feria de los Libros, la fiesta más importante de la cultura en la calle de la provincia. Gracias al apoyo decidido de instituciones, asociaciones profesionales, comerciantes y técnicos que hacen un esfuerzo para acercar los libros a los ciudadanos. Como viene siendo tradicional, la Diputación de Granada tiene entre sus cometidos ocuparse de editar el ya conocido como Libro de la Feria, que se ha convertido, con el pasar de los años, en un objeto apreciado por los amantes de los libros. Se trata de una publicación generalmente de pequeño formato, realizada para la ocasión e íntimamente relacionada con el lema de la feria. Y como ustedes ya saben, se regala en las casetas de la Diputación y de la organización a todas aquellas personas que compren cualquier libro en cualquier caseta, simplemente presentando el ticket de compra. El lema de la feria de este año, Mujeres, Literatura, centran perfectamente la temática, pero a la vez lo suficientemente amplio para no cerrarse a ningún enfoque, es decir, que cabe toda una infinidad de posibilidades que no vamos a detallar, pero que es fuente de indudable riqueza a la hora de proponer actividades. Nosotros hemos sido fieles al espíritu que se desprende del lema y nos hemos decantado por un texto conocido, obra de una de las pioneras de la literatura escrita por mujer en España, que ha pasado a la historia de la literatura, figura central de aquella escrita entre el siglo XIX y XX, y que en lo personal fue una de las mujeres más influyentes y rompedoras de su época. Hablamos del relato o novela corta Insolación, escrita por Emilia Pardo Bazán y publicada en 1899, literariamente sobresaliente, moderna en sus planteamientos y perfecta ilustración del cual era la situación de la mujer en el ámbito de las relaciones amorosas. Emilia Pardo Bazán nos cuenta de manera divertida una peripecia en la que una mujer viuda de buena posición social es objeto de atenciones por parte de un hombre con fama de tarambana, seductor y fiestero, contrariamente al comportamiento que de ella se espera en esta época. Y aquí está la transgresión. Decide ser libre y atender a su propio deseo, entregándose a él, sin ninguna clase... sin ninguna clase, bueno, pues me perdí, atender a su propio deseo, entregándose sin ninguna clase de culpa ni remordimiento. El cuestionamiento del orden social imperante es claro y directo, pero está hecho de una manera sutil y con un manejo tan magistral de los recursos narrativos que lo que en otra pluma sería un dramón deviene en una historia divertida, incluso algo gamberra y socarrona. El planteamiento no puede ser más moderno, si tenemos en cuenta que a día de hoy todavía hay quien cuestiona el derecho de la mujer a hacer lo que su santa voluntad dicte, valga decir, a ser libre. Obviamente la recepción por parte de la crítica de la época, incluso de algunos compañeros ilustres escritores, fue cualquier cosa menos amable, llegando directamente a calificar la obra poco menos que de pornográfica. Pero esto es lo que suele ocurrir con los adelantados a su tiempo. Dejó dicho doña Emilia, y así lo recogemos en el colofón a la edición que presentamos, lo siguiente: yo soy una radical feminista. Creo que todos los derechos que tiene el hombre debe tenerlos la mujer. Todo una declaración de principios. Quiero terminar recordándoles de nuevo que el ejemplar es gratuito,
Basta con adquirir un libro en cualquier caseta de la feria, presentar en ticket en la caseta de la Diputación o en la organización y solicitarlo. Nuestra intención es que un año más el libro siga siendo objeto de deseo de los coleccionistas, que los hay. Y que sea gratuito es buena muestra de la idea y del compromiso que esta Diputación tiene y mantiene con la cultura, en este caso con las publicaciones, sector en el que siempre hemos estado presentes. Los libros como vehículo de una cultura que hay que acercar todo lo posible a las personas, porque personas más cultas son personas más críticas y, en definitiva, personas más libres. Y nosotros, como institución, estamos aquí, además de para vertebrar y organizar, sobre todo para hacer fácil el acceso a la cultura. Muchísimas gracias y tenéis vosotras la palabra. Gracias. Vamos a ver si me aguanta la garganta y todo sea por Emilia Pardo Bazán, ¿no? En primer lugar, no soy miembro de la Academia de Buenas Letras, no me importaría, sino vocal del Ateneo, que estando mi presidenta lo tengo que decir, ¿no? Del Ateneo de Granada. ¿A que sí? Bueno, debo agradecer primero a la Diputación de Granada y en su nombre a la diputada de Cultura, doña Pilar Caracuel, el que me haya invitado a esta presentación, así como a los organizadores de la feria, en especial a Alfonso Salazar, que fue el que propuso mi nombre. Llevo unos años investigando la figura de doña Emilia Pardo Bazán y a mi familia y a mis amigos les digo que no me corre sangre por las venas, sino doña Emilia. Pero releyendo Insolación para la presentación me encuentro con una curiosa frase que pronuncia Gabriel Pozo, que es el coprotagonista, ¿no? Es un paisano de la protagonista que también la quiere seducir, pero que pierde, ¿no? Ante Pacheco. Y dice Gabriel Pozo: serán aprensiones, pero yo creo que lo llevamos disuelto en nuestra sangre. Se refiere al sol, ¿no? Y que es lo mejor lo que nos trastorna, ¿no? Es decir, que no soy nada original tampoco en la apreciación, ¿no? Cuando se pusieron en contacto conmigo el Servicio de Publicaciones de Diputación, en concreto Patri, muchas gracias Patri por tu labor, lo primero que me vino a la mente no fueron palabras, sino una visión. Yo me imaginé a Emilia Pardo Bazán en una feria de libro como esta, en donde sería una de las mayores vendedoras de libros y con un mayor público, ¿no? Porque donde iba arrasaba. Y en segundo lugar, yo hubiera elegido otro texto que tuviera referencias granadinas, porque las hay. Yo quiero hacer algunas apreciaciones de estas referencias granadinas en la obra de Emilia Pardo Bazán, ¿no? Por ejemplo, hubiera sido interesante publicar independientemente los 4 estudios que le dedicó en la revista Nuevo Teatro Crítico. Es una revista que fundó, editó, puso el dinero con la herencia que tuvo de su padre, Emilia Pardo Bazán. Se llamaba Nuevo Teatro Crítico, perdón. El nombre es un homenaje al padre Feijóo al que admiraba, ¿no? Pues en esta revista dedicó 4 estudios al escritor acitano Pedro Antonio de Alarcón. No puedo asegurarlo, pero yo creo que no están publicados como libro, ¿no? Bueno, mira, esto será una buena labor para el Servicio de Diputación el Servicio de Publicaciones de Diputación. Las referencias a Pedro Antonio de Alarcón aparecen ya en el prefacio a su novela Un viaje de novios, que es del 81, 1881. En los artículos que publicó en la época y que configurarán su obra La cuestión palpitante, digo la fecha porque veamos que estamos en pleno, ya en siglo XIX, 1883, y donde Pardo Bazán estudia la novela española. El primer autor al que alude es también Alarcón. Más allá de su impronta romántica, doña Emilia valora en el autor acitano sus dotes realistas y elogia especialmente sus narraciones breves y cuentos. Entre ellos destaca El sombrero de 3 picos. Como he dicho antes, un año antes de la publicación de Insolación, que es del 89, la escritora coruñesa va a financiar, editar y escribir una revista el Nuevo Teatro Crítico, como homenaje al padre Feijóo, y donde dedica los 4 capítulos, ¿no? Uno sobre su vida, novelas cortas, y el que me interesa a mí más es el 4, donde estudia sus libros de viaje. La misma escritora comprende que no es normal
dedicarle tanto espacio a un mismo autor en una sola publicación. ¿Pero qué le motivó a seguir adelante? Pues la justificación la expresa así. Hemos visto que un rasgo distintivo de la fisonomía del Alarcón es la amenidad, el arte de cautivar al lector en todo caso, siendo indiferente la materia a quien poseía tal dominio de la forma. Por esta condición propia del genio literario francés, tenía el escritor guadijeño que descollar en un ramo apenas cultivado entre nosotros, las narraciones de viajes. En España no existe una noción estética del viaje. Esta estética la consigue en grado mayor Alarcón, según Emile Pardo Bazán en su libro La Alpujarra, que existe una edición de 2014 coeditada por Diputación y Universidad, así que la podéis conseguir, ¿no? Claro que por la temática del año de este año de la feria había que descartar esta idea, pero me sirve a mí para enlazarlo con Emilia Pardo Bazán como autora de bastantes libros de viajes. Bueno, no voy a citar entre ellos Mi romería por Francia y Alemania, Al pie de la Torre Eiffel, etc. Y para enlazarlo con lo que yo quería hablar, en definitiva, Granada y Emilia Pardo Bazán. En 1905 publicó la escritora coruñesa un artículo en la revista barcelonesa La Ilustración Artística, que empieza así. Casi todos los años paso la Semana Santa fuera de Madrid, en diferentes puntos de España, y la de 1905 me toca en una ciudad de la provincia de Granada, Loja. Un mes aproximadamente después publica otro artículo en la misma revista donde escribe: 20 y pico años van corridos de mi primera visita a Granada. Fechar este viaje me ha costado bastantes horas de hemeroteca, pero por suerte, consultando el libro de firmas de la Alhambra, en abril de 1876 pude encontrar la de Emilia Pardo Bazán, así como la de su padre y algunos paisanos gallegos. En este año se publica su primer libro, por tanto no era tan conocida, y entonces había menos referencia a la prensa, ¿no? Estudia su trabajo sobre Feijóo, estudio crítico de las obras del padre Feijóo. A nivel personal, cuando viaja a nuestra ciudad, Emilia Pardo Bazán está embarazada de su hijo Jaime, que nacerá unos cuantos meses después, y ese mismo año también edita su único poemario, que como está dedicado al hijo lleva el nombre de Jaime. Doña Emilia tuvo también luego dos hijas, Blanca y Carmen. Como veis, no estoy haciendo una cronología, sino que estoy enlazando obra y obra con algunos aspectos significativos de Emilia Pardo Bazán. Granada también es uno de los escenarios de su última novela, Dulce Dueño, publicada en 1911. La protagonista Lina, que pretende ser una Santa Catalina del siglo XIX, bueno, XX, porque la publicó en 1911, va buscando el amor ideal y en Granada se centra en el amor pasional. Capítulo que enlaza con la temática de insolación que presentamos como libro de la feria. Como expresa así, voy a hacer una referencia a la insolación para justificar esa temática, ¿no? Y escribe doña Emilia: Señor, ¿por qué no han de tener las mujeres derecho para encontrar guapos a los hombres que lo sean? ¿Y por qué han de mirarse mal que lo manifieste? Pues en 1911, en Dulce Dueño escribe, no voy a citar mucho más de insolación para que tú puedas coger la cita, pero sí de Dulce Sueño. Por ejemplo, dice: siento la respiración vehemente, acelerada de José María. El respeto que le contiene le hace para mí más peligroso. Noto su emoción y no puedo reprender la osadía que anhela y no comete. Extiendo como en sueños la mano y él la aprisiona largamente, derritiéndose la palpa entre las suyas y luego apretándola contra un corazón que salta y golpea. Al rechazar el brazo, nuestros cuerpos se aproximan y él, bajándose un poco, me devora las sienes, los oídos con una boca que es llama. Bueno, luego tiene una cita, pero no así, en la que intentaba demostrar cómo la técnica que utiliza aquí José María, el primo de la protagonista, es la que utiliza Pacheco con Asís, ¿no? la protagonista de Insolación. Voy a hacer ahora un breve recorrido por su novelística, ya que Insolación es una novela, ¿no? Aunque Emilia Pardo Bazán publicó poesía, ensayo, teatro, artículos de periódico, muchísimas cartas, bueno, las publicó, no, las escribió muchas cartas
y una inmensidad de cuentos. Todavía se están descubriendo cuentos. Su primera novela es de 1879 y llevaba como título Pascual López, autografía de un estudiante de medicina. Novela romántica y realista que tiene como fondo la lectura de Pedro Antonio de Aragón y Juan Valera. La siguiente novela, Un viaje de novios, ya aparece su interés por el naturalismo. Al año siguiente, la revista Época empieza a publicar una serie de artículos sobre Émile Zola y la novela experimental, y que se reunieron en La cuestión palpitante de 1883. La obra provocó un gran revuelo al considerarla como un manifiesto a favor de la pornografía literaria, la pornografía francesa, y de la literatura atea. Y la repercusión de la misma en su vida fue que tuvo que elegir entre su matrimonio o seguir escribiendo, y lógicamente eligió la escritura, para suerte nuestra. En 1883 también publica La Tribuna, que también hubiera podido ser libro para la feria, porque es la primera novela social y la primera novela naturalista española. La protagonista es una obrera y refleja el ambiente de trabajo en una fábrica, en concreto de las cigarreras de La Coruña, que a partir también de esta novela, este espacio va a ser siempre Marineda para Emilia Pardo Bazán. Bueno, no podíamos olvidar que entre el 86 y el 87 publica Los Pazos de Ulloa, y al año siguiente La Madre Naturaleza, que es la continuación de Los Pazos de Ulloa. En 1989 nos encontramos con Insolación, con la que Emilia Pardo Bazán abandona el naturalismo, explorando nuevos caminos como el idealismo y el simbolismo. Ya en pleno siglo XX publica La Quimera y en 1908 La Sirena Negra, donde ya el estilo es totalmente poético e impresionista, con tendencias espiritualistas. Ahora me gustaría centrarme en algunos de los logros de Emilia Pardo Bazán en su camino para que las mujeres consiguieran los mismos derechos que los hombres. Como ha recordado la diputada, siempre se sintió una feminista radical. Y siempre tuvo presente el consejo de su padre, que le decía: mira, hija mía, los hombres somos muy egoístas y si te dicen alguna vez que hay cosas que pueden hacer los hombres y las mujeres no, di que es mentira, porque no puede haber dos morales para dos sexos. El feminismo español durante los últimos años del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX estuvo muy centrado en la defensa de la educación de las mujeres, y Pardo Bazán no fue ajena a esto, ¿no? La educación de la escritora coruñesa fue autodidacta, no estuvo en ninguna escuela. Su única experiencia de educación reglada se produce entre 1857 y 1860, cuando sus padres se trasladan a Madrid los inviernos. Y en la capital asistió mucha mitología, unos ribetes de geografía y ver un eclipse de sol por vidrios ahumados. Experimento que me pareció el colmo de la ciencia astronómica. Bueno, también aprendió francés, que le sirvió mucho, e hizo convenientes relaciones aristocráticas. A su vuelta a Galicia, su educación continuó en su casa con su carácter irregular y autodidacta, pero nunca le faltó la curiosidad, porque no solo la curiosidad artística, porque también le interesaban los temas científicos. Llegó a publicar artículos de temática científica. Su curiosidad la quiso transmitir a las mujeres de su generación y creó para ello una biblioteca de la mujer, que fundó y dirigió entre 1892 y 1914. Eran textos relacionados con la difusión de los derechos de la mujer. Entre las obras podemos destacar La esclavitud femenina de Mill, La mujer ante el socialismo de Weber, novelas de María de Zayas o textos suyos como La revolución y la novela rusa o Mi romería. Aunque tuvo que reconocer que los libros no eran leídos por las mujeres, sino por los hombres. Y terminó esta biblioteca con 2 libros de cocina. Además de ser una pionera en sus textos, lo fue también en su empeño por romper fronteras cerradas a la mujer. Así, en 1905 consiguió ser socia del Ateneo de Madrid y un año posterior va a ser la primera mujer en presidir la sección de literatura del mismo. También va a ser la primera mujer en ser nombrada catedrática de literaturas neolatinas en la Universidad Central en el 16. La Universidad Central es la Universidad Complutense actual, ¿vale? Además, si os interesa el tema, está muy bien estudiado por un catedrático de esta misma universidad, José Manuel Lucía Mejías, que es impresionante todos los obstáculos que le pusieron para llegar a ser catedrático.
Unos años antes, en 2010, fue nombrada consejera de Instrucción Pública por Alfonso XIII. Aunque hubo una frontera que no pudo traspasar, y fue la de la Real Academia. Lo intentó 3 veces y tuvo que desistir. Ya en 1917, en una declaración del periódico El Día, comentaba: esta es una cuestión que solo ha llegado a interesarme por un concepto ideal, por el aspecto feminista. Yo no he luchado por la vanidad de ocupar un sillón en la academia, sino por defender un derecho indiscutible que a mi juicio tienen las mujeres. A mí no me se ha admitido en la academia, no por mi personalidad literaria, según han dicho todos los que podrían votarme, sino por ser mujer. Y añade a continuación: cada cual tiene sus propósitos, yo tengo el de separar obstáculos de los que estorban a la mujer. No espero entrar nunca en la academia, pero en este caso la lucha vale más que el triunfo. Como todos los humanos, doña Emilia también fue contradictoria y muchos de sus comportamientos los pudo hacer por su posición económica y social, ¿no? Pero fue también valiente porque no todas las que tienen esa posición lo hicieron. Y ella era consciente de este privilegio y así dejó el escrito en Insolación: te dejaste evacuar por la Sahagún. La Sahagún es la casa de la marquesa donde conoce a Pacheco, ¿no?, la protagonista. Para ciertas personas no rigen las ordenanzas sociales. La Sahagún no solo es muy experta y muy despabilada, es discretísima y una de las mujeres a quienes nadie se les atreve, no queriendo a ellas, sino que con su alta posición convierte en excentricidad graciosa e inofensiva lo que en las demás se torna por desvergüenza y liviandad. Hay gentes que tienen permiso para todo y se imponen y les caen hasta las barrabasadas. Pero su valentía no fue un camino de rosas, hubo muchas espinas en él. Iba a leer un texto que me parece, si tenemos tiempo lo leo, de Dulce Sueño, porque es tan poético, pero bueno, lo dejamos para ese tiempo, si no. O animo, así os anima y leí Dulce Dueño. No, bueno, léelo. No. He estudiado un poco también a Pío Baroja y aunque fue un escritor que vivió más años en el siglo XX que en el siglo XIX, él siempre se consideró un hombre del siglo XIX. En cambio, Emilia Pardo Bazán, que nació en 1851 y que murió en 1921, es decir, vivió más años en el siglo XIX, siempre fue una mujer del siglo XX e incluso del siglo XXI. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas las instituciones y personas que han hecho posible que estemos aquí. Me hacía mucha ilusión también compartir con María Bueno, que tanto sabe de literatura de finales del XIX y principios del XX. Y además me ha encantado que ella se haya dicho que doña Emilia recorre sus venas, porque hay como 2 equipos, hay como 2 teams en cuanto a Emilia Pardo Bazán. La gente que la llama doña Emilia y la gente que la llama la Pardo Bazán. Entonces, yo quería empezar mi intervención con un cuplé que voy a poner un poquito. Chiotis se vuelve mochales y se lo marca a izquierdas, muy chulo y muy barbián. Y bailando chico más Coinciden hijos. El ser humano no es un árbol frutal que solo se cultive por la cosecha. Habla de la importancia de la intelectualidad en las mujeres, porque como nos ha contado antes María, ella se frustró mucho al fundar la Biblioteca de la Mujer, porque empezó con títulos como La esclavitud femenina, de John Stuart Mill, y La mujer ante el socialismo, de August Bebel, y terminó con libros de cocina, de bizcochos de almendra, de perdices en escabeche.
que también son muy importantes, pero que bueno, ella pues lamentaba que cuando quería hablar sobre la cuestión femenina pues no encontraba como una gran respuesta de mujeres, aunque sí que es muy interesante el epistolario que tiene con Blanca de los Ríos, o sea que sí que encontró a mujeres, digamos, hermanas y con las que compartir intelectualmente, pero bueno, ella decía, aquí no hay sufragistas ni mansas ni bravas. Y esto quería traerlo aquí a colación porque hay últimamente, un poco en la manosfera del machismo, una reivindicación nostálgica del feminismo. Era mejor el de antes, porque es que el de ahora, digo, a ver, el de antes, el de las sufragistas, mínimo te pegaban un paraguazo, máximo te ponían una bomba. O sea, que era un feminismo realmente radical, violento, o sea, que te metían en la cárcel y todo, o sea que ahora que te dicen, eres machista, una sufragista de las de antes, mínimo, ya te digo, te pegaba un paraguazo. O sea que no sé si la nostalgia del feminismo es precisamente lo que buscan. Y también es muy interesante la cuestión palpitante, aunque también lo dicen otros artículos en prensa, cómo ella reivindica la remuneración del trabajo intelectual. Porque aunque Emilia Pardo Bazán pues, pertenecía a una clase social acomodada, ella nunca quiso ser una mantenida, a pesar de que se lo ofrecieron en muchas ocasiones, y siempre quiso vivir de su trabajo y reivindicó mucho el que se pagara a los artistas, a los escritores, articulistas, todo el mundo de las letras. Dice, no me diga nadie que la cuestión del dinero es baladí y que basta con la pres de haber escrito algo bueno, aunque nadie manifieste estimarlo. Si el sacerdote vive del altar, ¿por qué no ha de vivir el novelista de la novela? O sea que ya se plantea que hay que cobrar. Bueno, lo voy dejando ahí. Las fechas, María ha hecho muy bien en hacer una cronología de las fechas, son bastante importantes porque Insolación, que se publica en 1889, con la edición de la Diputación ha recuperado muchas de las ilustraciones de Cucci. A ver qué son las ilustraciones originales. Nos comentó Patrick Levy que había intentado escoger las que mejor se veían porque en la edición original en color pues eran colores así como muy, muy pastelosos y no se veían muy bien. Si las ilustraciones, que son bastante diferentes de la ilustración de portada, se fijan, pues son como eso, ilustraciones como de cromo de principios de siglo, un poco como de novela de Corín Tellado, romanticona, y es que precisamente parte de lo que hace Emilia Pardo Bazán es darle la vuelta a esa novela de amor cursi para las chiquillas, ¿no? Y o sea, por lo que os voy a contar ahora, porque digamos la crítica hacia un poco el romanticismo, hacia los ideales de romanticismo, de lo que se espera de la mujer, de lo que se espera también de los hombres. Y ella como imagino que conocen, mantuvo una correspondencia bastante intensa con Galdós y algo más también. Y algo más. Yo vengo a hacer aquí un poco hoy de María Patiño, a contar la crónica rosa de Emilia Pardo Bazán, que es muy difícil desligar de esta novela porque está en el tiempo más o menos cercana a un triángulo amoroso que estaba viviendo ella con Galdós y con el señor al que está dedicado Insolación. Exactamente, Lázaro Galdiano, dice Lázaro Galdiano en prendas de mi amistad. Pero lo decía, son muy importantes las fechas porque ella ya tenía pensada el nombre, la idea de la novela en 1887, como 2 años antes prácticamente de que se publicara. Entonces luego, bueno, fue casualidad, fue causalidad, pero podemos leerlo un poco como Roman à Clef, porque es verdad que la protagonista, Francisca de Asís, se parece mucho a doña Emilia, es una gallega que vive en Madrid, que es aristócrata
y que le gusta ir a tertulias que organiza, por cierto, una mujer, la condesa de Sahagún, que yo he establecido aquí, ya que estamos en el momento este de frivolidad, como el triángulo amoroso de los protagonistas. Francisca de Asís pues sería como una Rosalía, como la cantante Rosalía, que es así como muy poderosa, pero al mismo tiempo sabemos como muy poco de su intimidad, de sus opiniones. Una mujer así un poco despechada por amor porque se casó con su tío muy joven, enviudó muy joven y entonces digamos que no había sentido nunca la pasión. Además, si os fijáis en el nombre, Francisca de Asís, si recordáis, es el santo al que se le acercan los animales, ¿no? Entonces ya está en contacto ahí con lo salvaje, con la naturaleza, con lo que responde a lo natural y no a la moral. Luego está Diego Pacheco, que es el galán, que sería como un Bad Bunny de aquí de la época, y como que triunfa mucho con las mujeres, muy truán, muy jaranoso. Y luego tenemos el contrapunto, que casualmente se llama Gabriel Pardo, Pardo como Pardo Bazán, tiene su mismo apellido, y que es un personaje que podría salir un poco de la madre naturaleza, es un personaje como extraído de ahí, que es el personaje con el que ella debate sobre cómo la doble moral afecta a los hombres y mujeres, y que en este caso, si lo queremos retrotraer a la actualidad, sería como el falso aliado, podríamos decir, ¿no? Porque fijaos, ¿no? Él siempre, digamos, que es el amigo de Francisca de Asís, es súper respetuoso, un señor muy culto, pero cuando se entera de que ha tenido un romance con el gaditano Guaperas, ya eso como no le gusta tanto. Entonces, luchemos contra el patriarcado, pero cuando me afecta a mí, ya dice, hay que ver. Dice, yo la creía una señora impecable, ¿no? Dice él, me ha engañado la viuda, un apabullo como otro cualquiera. No he mirado las iniciales del tarjetero, que se deja el tarjetero en casa de ellas, Diego Pacheco. Serían, vaya usted a saber, porque en realidad ni nadie murmura de ella, ni veo a su alrededor persona que... En fin, cosas que suceden en la vida, chascos que uno se lleva cuando pienso que a veces se me pasaba por la cabeza decirle algo formal. Bueno, quería declararse formalmente, ahora ya como es una mujer por ahí que se va a la feria de San Isidro, pues ya no le gusta tanto. La relación con Galdós, aparte de el epistolario que tanto nos divierte, que recopilado bajo el nombre Miquiño Mío, y que creo que van a publicar también pronto también la parte de Galdós. Han encontrado algunas, pero no todas. Se supone que existen, pero nadie la ha visto. Claro, entonces, pero yo sé que hay investigaciones por ahí, sí, saldrán más pronto que tarde. Galdós no solo fue su amante, su amigo, sino que fue para ella también como un modelo, porque ella quería como la regeneración de la novela española. Pasa que, claro, pues Galdós pues se enfada muchísimo porque justo encima él la invita a irse de viaje con un amigo suyo a Alemania, con José Alcalá Galiano, y ella le dice que no, que ella ya solo va a lugares de sol, donde haga calorcito como Italia o Portugal, ya no quiere ir a países fríos como Alemania. Y se va a la Exposición Universal de Barcelona y es allí donde conoce a Lázaro Galdiano, que la lleva a Arenys de Mar, que supuestamente en ese viaje pasa algo. Os cuento así, aunque ya ha avanzado también la diputada Pilar sobre el argumento. Os leo un poco cómo sucede. Taboada conoce al joven y atractivo caballero gaditano Diego Pacheco en la tertulia, donde discuten la influencia del clima y en concreto del sol en la más bien bárbara y apasionada disposición anímica de los españoles, incluidos los de las clases altas, incluidas también las mujeres. Se preguntan si el carácter español tiene que ver con el sol. Al día siguiente, cuando ella va a misa, que es una de las pocas cosas que podían hacer las mujeres en solitario, sin compañía masculina,
se encuentra con Diego Pacheco y al final la convence para visitar juntos la feria plebeya van a San Isidro, sí, van a San Isidro. Pero bueno, creo que con Galdós sí que fue a la verbena de la Paloma, eso también lo cuenta. Ella, pues bueno, pues va a hacer lo que se hace en una feria, que es comer, beber, además que doña Mira lo describe como muy bien, el jamón, el magro, los huevos, las latas de sardinilla, se encuentran con gitanas, se encuentran con cigarreras, o sea que hay, eso supone como un desclasamiento también, ¿no? En mezclarse ahí con el pueblo, porque además esta novela no solamente trata como de una relación amorosa que es muy diferente de las esperadas, sino que también trata un poco de qué es España y quiénes son los españoles. Es algo que le preocupaba mucho. Precisamente creo que es como la página 33, la tengo señalada así porque tiene como esta ilustración así que es como medio provocativa, medio cursi, las dos cosas al mismo tiempo ahí con el paraguas, pues están hablando ahí está diciendo la duquesa, ¿no? La duquesa de Sahagún, dice: los gringos me apesta, soy yo muy españolaza, ¿se entera usted? Se me figura que más vale ser como Dios nos hizo, que no que nos andemos imitando todo lo de Strangis, esas manías de vivir a la inglesa, a la francesa, habrá ridículos mayor, de Francia a los perifollos. Bueno, no ha de salir uno por ahí espantando a la gente vestido como del año de la naninita, de Inglaterra a los asados, y se acabó. Y digo usted, muy señor mío, de mi mayor aprecio, ¿cómo es eso de que somos salvajes los españoles y no lo es el resto del género humano? En primer lugar, ¿se puede saber a qué llama usted salvajadas? En segundo, ¿qué hace nuestro pueblo, pobre infeliz, que no hagan también los demás de Europa? Ahí se empieza a plantear un poco quiénes fingimos ser, quiénes somos los españoles, qué queremos ser, y no es tampoco tanto por un nacionalismo, ¿no? que la crítica a veces le ha aplicado, sino porque ella misma está viendo el cambio que hay de desclasamiento social, en el sentido que ya la gente de las clases y de las élites quiere parecerse más al pueblo. O sea, lo vemos, por ejemplo, ahora en la moda, cuando pues la gente súper rica que tiene muchísimo dinero, pues viste en chándal, ya no hay como una separación física reconocible. Y también se está preguntando cuál es la relación entre las élites intelectuales, si las pueden, digamos, desbarbarizar o cómo pueden mezclarse. Esto está subyaciendo en la novela. ¿Por qué es importante esta novela? Esta novela, además, salió con 5 meses de diferencia de Morriña. Salieron las dos el mismo año. Fue un año en el que pasaron muchísimas cosas. Dos novelas al mismo tiempo, y es que son muy parecidas porque son dos mujeres gallegas que van a Madrid, una es aristócrata, la otra es criada, que además la pobre se llama Esclavitud. ¡Qué nombre! Entonces, pues ¿qué novela hemos editado? Pues la de Esclavitud, ¿no? Porque esa es la que acaba mal, esa es la que acaba pues como muchos de los hombres esperaban que iban a acabar, pues por haber transgredido las normas de enamorarte del señorito, pues bueno, al final la protagonista se suicida, Insolación acaba muchísimo mejor, y es súper interesante de verdad que veáis la diferencia entre la voz narrativa, que está todo el rato juzgando lo que hace Francisca de Asís, que en realidad expresa sus deseos todo el tiempo de la manera más natural posible, aunque a veces piensa, hay como alguna ironía, hay algún personaje que interviene, pero ¿por qué es tan importante? Porque la novela altera los patrones establecidos, al menos literariamente, para los resbalones y el deseo de las mujeres de la época. No hay expiación, no hay juicio, no hay ostracismo social, no hay convento tampoco,
ni hay suicidio. Lo que hay es parece, pues, eso lo dejo a vosotras y vosotras que lo vais a leer, una posibilidad de boda. ¿Qué pasa? Que no la castiga como Ana Karenina, como Madame Bovary, que sí aparece en todas castigada. La novela tuvo bastante éxito en su día cuando salió. La crítica además no vio nada de blasfemo ni de picante entre esta relación, pero sí que molestó a varias personas, entre ellas personas muy conocidas. Molestó mucho a Pereda, a José María de Pereda, pero bueno, ¿quién lee hoy a José María de Pereda, por favor? El señor súper pesado. Emilio Bobadilla, Fray Candil, nadie lo conoce. ¿A quién molestó, ya que eso sí fue más sonado? Pues molestó muchísimo a Clarín, que dijo que era una butad pornográfica, que bueno, para acá y para allá. Pero bueno, hay como una intrahistoria, yo que vengo aquí a contar un poco el salseo, que es que pues el Lázaro Galdiano, a quien está dedicada la novela, le pidió a Clarín que hiciese una reseña de Insolación. Y él tenía ya pendiente, él iba a publicar una sobre la poética de Campoamor, y se lo tomó como que le estaban forzando a decir algo bueno de la novela, y se peleó con Lázaro Galdiano, que era además el fundador de la revista en la que él trabajaba. Partieron pera e hizo como una reseña mala de esta obra y rompieron además la amistad. Pero bueno, igualmente Emilia Pardo Bazán admiraba bastante a Clarín, también se escribía, no sé qué. Dentro de esto esta pequeña anécdota. No quiero extenderme tampoco mucho más porque creo que es tarde. Entonces solamente, pues nada, me gustaría invitarles y agradecerles sobre todo que con todas las actividades que hay en Granada en el día de hoy hayan decidido venir a esta, que no es una novela que sea una novedad, pero sigue siendo muy novedosa. ¿Por qué? Porque la mujer al final decide por ella misma, no cede ante la seducción de Diego Pacheco, sino que ella decide. Realmente, pues me gusta este chico, es guapísimo, nos lo hemos pasado genial en la feria, oye, ¿por qué no seguir adelante con lo que pueda pasar? O sea, que no es un ejemplo de seducción, sino que es un ejemplo de decisión femenina. No hay castigo. Me recuerda mucho a la novela, aunque no tiene nada que ver la trama, CC, de Ángeles Vicente, a quien yo dediqué mi tesis doctoral. Y es que no hay castigo para las mujeres deciden que tienen deseo y deciden hacer lo que quieren con ese deseo. Solamente pues me queda eso, agradecerles a todos por haber estado aquí y puedo recomendarles, pues además de la novela Insolación, si quieren seguir ahondando más, se llama Emilia Pardo Bazán, es la biografía de Isabel Bourdiel, de 800 páginas, pero ya os digo, es súper interesante porque ya veis la mujer tan crack que era Emilia Pardo Bazán. Y bueno, os puedo decir lo que le dijo ella a Galdós cuando le confiesa que le ha sido infiel con Lázaro Galdiano. Dice, haz por comer y no fumes mucho.